Amigos, en este canal hemos hablado de códices, de manuscritos, de antiguas versiones de la Biblia, del Nuevo Testamento, pero hoy os quiero hablar de un documento muy antiguo que se ha conservado prácticamente intacto hasta el día de hoy. Un texto quizás poco conocido, la Torá samaritana. ¿Habéis oído hablar de la Torá o del Pentateuco samaritano? Este vídeo nos va a servir para descubrirlo y veremos cuál es su relevancia para los estudios bíblicos. Es un documento recientemente traducido al inglés que está aportando datos muy interesantes para poder resolver algunos pasajes de la Biblia conflictivos o de difícil interpretación. Y por conflictivos o ambiguos no me refiero a que su mensaje no esté claro. Nuestras traducciones, las que leemos, son muy claras, pero el lenguaje original no lo es tanto por las características peculiares del hebreo, como veremos muy pronto. Los biblistas actuales han dejado de considerar la Torá samaritana como un documento tardío y adulterado para pasar a considerarla un texto de primer orden y muy coherente para comprender el mundo bíblico y estudiar el Antiguo Testamento. El texto samaritano, junto con los rollos del Mar Muerto o los manuscritos del Qumran, es quizás la versión más antigua que tenemos de la Torá o Pentateuco. Este vídeo se basa en el trabajo de Sharon Sullivan, licenciada en Estudios Religiosos por la Universidad de Michigan. Los samaritanos. Antes que nada, deberíamos conocer mejor quiénes son los samaritanos, no solo como una etnia o un pueblo antiguo, sino como comunidad religiosa. Sabemos que el reino de Israel fue conquistado por los asirios en el 722 a.C. Parte de su población fue deportada y el país repoblado con gentes venidas de otras partes. Esto lo leemos en el libro segundo de los Reyes, capítulo 17, 24 y siguientes. Para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sebarfayín. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Estas gentes, sin embargo, se mezclaron con los israelitas que habían quedado en la tierra y decidieron mantener la fe de Israel, adorar a Yahvé y conservar su culto y sus tradiciones. El relato del libro de los Reyes es curioso y explica que el culto al Señor se adoptó por necesidad y acabó mezclándose con la idolatría. Pero el hecho es que los samaritanos, como los judíos, tenían como escritura sagrada la Torá. Cuando los judíos retornados del exilio de Babilonia quisieron reconstruir el templo de Jerusalén, los samaritanos les brindaron ayuda, pero los judíos los rechazaron como a herejes, pues ellos adoraban a Dios en su monte sagrado, el Garizim. No quisieron saber nada de ellos. Esto no hizo más que aumentar la atávica rivalidad y odio entre judíos y samaritanos. La enemistad se acentuó en tiempos de los macabeos, cuando Juan Hircano destruyó el santuario del monte Garizim en una de sus razzias. En tiempos de Jesús, como sabemos, esta versión continuaba. Lo vemos reflejado en los evangelios, sobre todo en el capítulo 4 de Juan. El gran tema de disputa entre judíos y samaritanos era el lugar donde adorar a Dios. Tal como la samaritana le pregunta a Jesús: ¿hay que adorar al Señor en el templo de Jerusalén o lo tenemos que adorar en nuestro monte sagrado, el Garizim? La verdad sea dicha, en la Torá jamás se habla de Jerusalén.
La teología del templo y la obligación de adorar a Yahvé en un solo santuario se desarrolla junto con la teología real asociada a la casa de David. Es una cuestión tanto política como religiosa. Los judíos creían que solo se podía adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Los samaritanos pensaban que tenía que ser en su monte sagrado, el Garizim, pues así estaba escrito en la Torá. Los samaritanos hoy. ¿Siguen existiendo los samaritanos? Pues sí. Son un grupo muy reducido, de unos pocos miles de personas. Algunos viven en el Estado de Israel y otros en otros lugares, por ejemplo en Estados Unidos. Este grupo, los samaritanos, conservan su fe antigua, su tradición y sus costumbres desde hace milenios. Guardan el sábado, los rituales de la purificación, los tabúes alimentarios. Por Pascua sacrifican el cordero y su única escritura sagrada es la Torá. Los demás escritos del Antiguo Testamento o Biblia hebrea, ellos no los reconocen como escrituras inspiradas o textos sagrados. Es la Torá, pero ojo, su versión de la Torá o Pentateuco samaritano. La Torá samaritana está escrita en paleo-hebreo, la versión más antigua del idioma hebreo, en unos caracteres que son diferentes a los del hebreo medieval y actual. Este paleohebreo carece de signos diacríticos, que son los que señalan las vocales. Estos signos fueron añadidos al alfabeto hebreo por los masoretas a partir del siglo V de nuestra era. Los samaritanos transmiten sus tradiciones de forma oral, de padres a hijos, y es así como también transmiten la manera en que pronuncian sus escrituras, que sigue la fonética del hebreo antiguo. Como podéis imaginar, para los estudiosos esto es una joya viviente. Se necesita ser samaritano o aprender con ellos para saber cómo se pronunciaban las palabras en el hebreo antiguo. Y esto es lo que hizo Sharon Sullivan, licenciada en Ciencias Religiosas por la Universidad de Michigan. Sharon Sullivan fue a vivir a una comunidad de samaritanos en el actual Israel. Fueron ella y sus hijos, se integraron en la comunidad. Y Sharon logró que el anciano rabino de la comunidad samaritana, Benjamin Tzedaka, aceptara trabajar con ella en una traducción del Pentateuco samaritano al inglés. Fue un trabajo ingente de años que finalmente se publicó en el 2013. El hebreo, como muchos sabéis, al igual que el árabe y otras lenguas semíticas, solo escribe tradicionalmente las consonantes. Eso significa que si dos palabras tienen una misma raíz con las mismas consonantes, pero con diferentes vocales, esa palabra escrita puede significar dos cosas bien diferentes. Normalmente, por el contexto, esta ambigüedad se resuelve, pero no siempre es tan fácil. Os voy a poner un ejemplo en castellano. Si tenemos la secuencia de letras MRT, pueden corresponder a palabras como Marta, Mirto, muerte, Marte, el verbo amarte o incluso la palabra emirato. Voy a daros otro ejemplo en hebreo. Os voy a decir las letras en castellano. La raíz formada por las letras A, D, M puede ser Adamá, que es tierra, o puede ser Adam, que es hombre. Os sonará, ¿verdad? La raíz NP, Nefesh, puede significar alma o respirar, vida. Ahí vemos la relación entre el aliento y la vida. La raíz SFR, sofer, escribir, también puede ser sefer, libro, o sipur, relato. En fin, para resolver posibles confusiones, los masoretas en el siglo V introdujeron unos signos diacríticos para indicar las vocales. De esta manera se podía leer el texto sin ambigüedad.
La pronunciación masorética es la que siguen las Biblias hebreas desde la Edad Media hasta el día de hoy. Pero lo más posible es que esta pronunciación, con el paso de los siglos, haya cambiado y sea diferente de la antigua, pues ya sabemos que toda lengua evoluciona. Y esto es lo que encontramos en la Torá samaritana. Hay variantes en la pronunciación que arrojan palabras distintas de las de la Torá hebrea, con el consiguiente cambio de sentido de un texto o pasaje. ¿Y qué ocurre con la Torá samaritana? Pues bien, entre la Torá samaritana y el texto masorético de las Biblias hebreas actuales, hay por lo menos 6.000 variantes, nada menos. La mayoría de estas variantes son poco importantes, son cambios o modalidades de palabras, de verbos, de expresiones, pero algunas sí que son importantes porque cambian radicalmente el sentido de la frase o del texto, y esto tiene consecuencias, como veremos. Lo curioso de estas 6.000 variantes es que en 1.900 casos la Torá samaritana coincide con la Septuaginta, la traducción al griego de la Biblia realizada entre los siglos III y II a.C. Los estudiosos ya se han percatado que hay una notable cercanía entre la Torá samaritana y la Septuaginta. Algo que no debería extrañarnos, puesto que la Septuaginta fue traducida 2 siglos antes de Cristo, por lo menos, y se debió basar en una versión hebrea de la Biblia bastante anterior a la masorética. También se han encontrado notables coincidencias entre el Pentateuco samaritano y los rollos del Qumran, los manuscritos del Mar Muerto, que, como sabemos, algunos de ellos retroceden hasta los siglos III y II a.C. De manera que hay como una equivalencia bastante interesante entre el Pentateuco samaritano, los rollos del Mar Muerto y la Septuaginta, las versiones más antiguas conservadas de la Torá y del Antiguo Testamento. Es decir, que si queremos estudiar los textos más próximos al original de la Torá, pues debemos acudir a estos documentos: Qumran, Septuaginta y Pentateuco samaritano. No se puede marginar estos textos. Vamos a ver ahora 3 variantes entre el texto masorético, que sería la Biblia hebrea tradicional, y la Torá samaritana. Y veremos cómo estas 3 variantes llevan a una interpretación bastante diferente del pasaje bíblico y de la historia. La primera de todas ellas está en Deuteronomio 27, un capítulo muy discutido del Antiguo Testamento. En este capítulo se explica cómo Dios da unas instrucciones a Josué en el momento de cruzar el Jordán y a la hora de establecerse en la tierra prometida. Josué debe llevar en unas piedras inscrita la ley del Señor y las debe plantar en una montaña, donde Dios será adorado. Vamos a leer ahora el texto masorético traducido al castellano. Cuando hayas cruzado el Jordán, colocarás esas piedras sobre el monte Ebal y las revocarás con cal, tal como te lo ordeno hoy. Edificarás allí un altar de piedra en honor al Señor tu Dios, pero no con piedras labradas con instrumentos de hierro, sino con piedras enteras, porque el altar del Señor deberá construirse con piedras del campo. Quemarás sobre él ofrendas al Señor tu Dios. Veamos ahora la traducción de la versión samaritana, que coincide con otra hallada en las cuevas del Qumran del año 175 a.C. Y entonces, cuando hayáis cruzado el Jordán, levantaréis estas piedras que os entrego hoy sobre el monte Garizim, y las recubriréis con yeso, y allí construiréis un altar al Señor vuestro Dios, un altar de piedras. No deberéis tocarlo con herramientas de hierro. Construiréis el altar del Señor vuestro Dios con piedras sin tallar, y ofreceréis sobre él sacrificios quemados al Señor vuestro Dios. En la Torá judía tradicional, el lugar de culto es el monte Ebal. En la Torá samaritana
pero también en los manuscritos del Qumran, que recogen versiones antiguas de la Torá judía, el lugar de culto es el monte Garizim. El Ebal y el Garizim son dos montes opuestos que se miran uno frente a otro, a ambos lados de un valle, junto a la ciudad de Siquem. En Siquem había un antiquísimo templo. El templo se ha excavado, los arqueólogos lo han descubierto y se puede visitar hoy. Era el templo dedicado a Baal Berit, que significa el Señor de la Alianza. Era una antigua costumbre, cuando se leía la ley de Dios, que la mitad de los hombres del pueblo se situaran en la falda del monte Ebal, la otra mitad en la falda del Garizim, y a la hora de pronunciarse las maldiciones y las bendiciones, los hombres que estaban situados a un lado coreaban las bendiciones y los que estaban al otro lado coreaban las maldiciones. Esto lo podemos leer en Josué 8, 30-35, según la versión del texto masorético. Entonces Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor, Dios de Israel, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar, es decir, que no habían sido trabajadas con ninguna herramienta. En él ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Allí, en presencia de los israelitas, Josué escribió en tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito. Todos los israelitas con sus jefes, oficiales y jueces estaban de pie a ambos lados del arca del pacto, frente a los sacerdotes levitas que la cargaban en hombros. Tanto los israelitas como los inmigrantes tomaron sus posiciones, la mitad de ellos hacia el monte Garizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel. Luego Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. En esta lectura que hizo Josué ante la asamblea de los israelitas, incluyendo a las mujeres, a los niños y a los inmigrantes, no se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. ¿Por qué la versión judía cambia el nombre del monte donde se erige el santuario? Para demostrar que el monte donde rinden culto a Dios los samaritanos, el Garizim, no es el monte que el Señor eligió. Y así los dejan en mal lugar. Podríamos pensar también que fueron los samaritanos quienes cambiaron el texto, pero los estudiosos y los hallazgos confirman que es al revés. Las versiones más antiguas de la Torá afirman que el monte elegido fue el Garizim y no el Ebal. Nos vamos ahora al libro del Éxodo, capítulo 4, versículos 24 y siguientes. En este pasaje de difícil interpretación, encontramos que la lectura samaritana y la judía son tan diferentes que el significado del texto cambia una parte de la historia de Moisés y su esposa Séfora. Vamos a leer la versión del texto masorético. Éxodo 4, 24, 26. Y sucedió que por el camino, en la posada, Yahvé le salió al encuentro para matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal y cortó el prepucio de su hijo, arrojándolo a sus pies, y dijo: «Ciertamente un esposo de sangre para mí». Así que él lo dejó. Entonces ella dijo: «Un esposo de sangre por la circuncisión». Vemos que Dios o el ángel del Señor se aparece a Moisés, quiere matarlo, y su esposa Séfora circuncida al pequeño que llevan con ellos, a su hijo, y en ese momento el ángel se aparta de Moisés dejándolo vivir. Mientras que Séfora exclama: «Un esposo de sangre eres para mí por la circuncisión». Vamos a leer ahora la versión de la Torá samaritana. Y sucedió que en una posada por el camino, Yahvé salió a su encuentro para abatirlo. Y Séfora tomó un pedernal y circuncidó su corazón bloqueado, y se arrojó a sus pies, y dijo: «Ahora de verdad eres mi esposo de sangre». Y él la dejó ir.
Entonces ella dijo: un esposo de sangre para ser circuncidado. Aquí vemos que el ángel de Yahvé o Yahvé no quiere matar a Moisés, lo quiere abatir. Séfora toma un pedernal, pero no circuncida el prepucio de su hijo, sino su propio corazón. Séfora se rasga el pecho, su corazón bloqueado. ¿Por qué? Ahora lo veremos. Después de este gesto, Séfora exclama: eres mi esposo de sangre. Y después, él, ¿quién? Moisés la deja ir. Séfora se va. Los textos originales, tanto el masorético como el samaritano, son exactamente iguales tal como están escritos con las consonantes hebreas antiguas. Pero ya sabemos que el hebreo anteriormente a los masoretas no tenía vocales. Así que en este texto encontramos varias palabras que, según las vocales sean unas u otras, varían de significado. Veámoslas. La primera es el verbo amit. Amit puede leerse como amito, abatir, o jamito, matar. Según la Torá samaritana, Dios no quiere matar a Moisés, solo quiere golpearlo, dejarlo fuera de combate para hacerle parar y ver algo importante. En la versión hebrea, Dios quiere matar a Moisés. La segunda variante es la raíz del sustantivo con las letras BN. Puede leerse como biná, corazón, o bená, hijo. Ya hemos visto que el texto masorético nos dice que Séfora circuncida a su hijo. En el texto samaritano, Séfora se rasga su propio corazón. A continuación sigue un adjetivo con la raíz RL. Puede leerse como arel, bloqueado, cerrado, o arila, que es la piel del prepucio que se circuncida. La expresión arel, bloqueado, se relaciona también con los labios cerrados, el corazón ocluido, como por ejemplo en el pasaje de Éxodo 6, 12, 30. De manera que la Torá samaritana lee que Séfora se rasga con un cuchillo de piedra su corazón bloqueado, mientras que en el texto judío, Séfora circuncida con un cuchillo de pedernal el prepucio de su pequeño. En el gesto de la Torá samaritana, Séfora reconoce que su corazón está cerrado. ¿Por qué? Porque no ha abrazado todavía la fe de su esposo, pese a estar conviviendo con él desde hace varios años. Y esto enlaza bien con la historia que sigue, como veremos. En el verso 26 encontramos otra variante. Con las mismas consonantes se expresa algo distinto. La Torá samaritana lee: él, Moisés, la dejó ir, es decir, despide a su esposa y ésta regresa a su casa con su padre y con sus hijos. En el texto masorético leemos: él, Dios, lo dejó, es decir, Dios deja a Moisés, le perdona la vida. Si seguimos leyendo el Éxodo, veremos que la versión samaritana es más coherente con lo que sucederá después. Moisés llegará a Egipto solo, sin su mujer, y solo se encontrará con su hermano Aarón y se enfrentará al faraón. No se encontrará con ella hasta mucho más adelante, en pleno itinerario por el desierto, cuando su suegro Jetro le saldrá al encuentro y le traiga a su esposa y a sus 2 hijos. Lo leemos en Éxodo 18, 1, 7. Todo lo que el Señor había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y la manera como el Señor había sacado a Israel de Egipto, llegó a oídos de Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés. Cuando Moisés despidió a Séfora, su esposa, Jetro la recibió a ella y a sus 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Gersón, porque dijo Moisés: soy un extranjero en tierra extraña. El otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón. Jetro fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acampando junto a la montaña de Dios. Lo acompañaban la esposa y los hijos de Moisés. Jetro le había avisado:
yo, tu suegro, vengo a verte, me acompañan tu esposa y tus 2 hijos. Moisés salió al encuentro de su suegro, se inclinó delante de él y lo besó. Después de intercambiar saludos y desearse lo mejor, entraron en la tienda de campaña. Y vamos a un tercer pasaje, Números 12, al principio del capítulo. En Números 12, el texto judío indica que Moisés tomó una segunda esposa, cusita o etíope del país de Cush. Pero la palabra original, kashet, también puede tener diferente vocalización y por tanto diferente significado. En el texto masorético leemos: y Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. En la Torá samaritana leemos: y Mariam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la hermosa mujer con la que se había casado, pues se había casado con una mujer hermosa. Kashet puede ser cusita o hermosa. Onkelos, un famoso judío converso del siglo I, que era sobrino del emperador romano Tito, sugiere que el verdadero significado de la palabra kashet en la Torá no es de nacionalidad etíope, no es una mujer africana, sino que significa realmente hermosa. Y otro famoso judío medieval, el rabino Rashi, sigue la tesis de Onkelos y afirma que se está jugando con el doble significado, hermosa y cusita. Y esto era algo que se hacía antiguamente para desviar la mala suerte, pues se consideraba que nombrar algo demasiado bueno, demasiado bonito, podía atraer el mal de ojo. De esta manera se utiliza una palabra despectiva o negativa para protegerse. El texto bíblico lo cierto es que nunca habla de la muerte de Séfora, y de pronto nos encontramos con que Moisés ha tomado otra mujer. La tradición samaritana sostiene que Moisés solo tuvo una esposa, Séfora, y que ésta era realmente hermosa, por lo cual causaba envidia y murmuraciones entre los israelitas, añadiendo a esto el hecho de que Séfora durante muchos años mantuvo su religiosidad tribal y su culto peculiar. Las murmuraciones no solo eran porque había mantenido las prácticas cultuales de su tribu, sino porque era una mujer muy bella. En conclusión, la Torá samaritana, junto con los rollos del Mar Muerto, es un documento de primer orden para interpretar pasajes difíciles o ambiguos de las Sagradas Escrituras. Su estudio y comparación con otros textos puede resultar iluminador. Si alguien está interesado, la versión inglesa de la Torá americana está publicada y se puede conseguir por Amazon. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo y aquí os muestro la imagen. Sé que estos temas os interesan a muchos. Si queréis que siga tratando asuntos similares en mis vídeos, pues me lo podéis indicar en los comentarios. Me podéis hacer también consultas de cualquier tema. Y ya sabéis que estáis invitados a mi lista de amigos de la Biblia, donde cada semana envío material gráfico muy útil para los estudios bíblicos. Y una última noticia. La semana que viene, el 1 de octubre, comienzo mis clases en la parroquia de San Félix Africano de Barcelona. Empieza el nuevo curso, empiezo a dar clases bíblicas cada martes a las 6 de la tarde. Si alguno de los que me escucha vive en Barcelona o está cerca, está más que invitado a asistir presencialmente. Estaré encantada de conoceros y saludaros. Y los demás, pues lo iré siguiendo porque iré subiendo todas estas clases al canal como lo he venido haciendo en los últimos años. Por último, os invito a suscribiros al canal, a darle like al vídeo y a compartirlo con todas aquellas personas a las que creáis que les puede interesar o ser de utilidad este contenido. Muchas gracias por escuchar y compartir. Hasta pronto.